Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, bienvenido. Espero que te guste lo que ves y te animes a formar parte de esta comunidad. Y si ya eres parte de la familia, qué gusto verte de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas joyas cortas que llegaron y lo cambiaron todo. Esas que nos robaron el sueño, nos hicieron suspirar, llorar a moco tendido y nos dejaron pensando durante días. Hoy vamos a hablar de series turcas que, a pesar de su corta duración, tuvieron un impacto enorme en la televisión y en nuestros corazones. Vamos a analizar por qué fueron tan especiales, qué las hizo diferentes y cómo lograron marcar un antes y un después en el panorama televisivo. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por las series turcas que nos volaron la cabeza. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los dramas turcos tanto como yo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, manos a la obra. La televisión turca ha experimentado un auge impresionante en los últimos años. Hemos visto producciones de larguísima duración que se han convertido en verdaderos fenómenos globales. Pero hoy, quiero centrarme en esas miniseries, esas historias concisas y poderosas que demostraron que no se necesita un centenar de episodios para contar una historia impactante. Una de las primeras series que me viene a la mente y que creo que sentó un precedente importante es Etos o Bir Bakadr en su título original turco. Esta serie, disponible en Netflix, es una verdadera joya. No es una típica historia de amor turca, ni un drama familiar al uso. Etos es un retrato social complejo y profundo de la sociedad turca contemporánea. A través de las vidas entrelazadas de varios personajes, cada uno con sus propias creencias, valores y problemas, la serie explora temas como la identidad, la religión, la política y las diferencias culturales. Lo que hace a Etos tan especial es su enfoque sutil y matizado. No hay buenos ni malos absolutos. Todos los personajes son complejos y tienen sus propias razones para actuar como lo hacen. La serie te obliga a cuestionar tus propias preconcepciones y a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Además, visualmente es preciosa, con una fotografía cuidada y una banda sonora evocadora. Y aunque la trama es densa y requiere atención, la serie es increíblemente adictiva. Te atrapa desde el primer episodio y te deja pensando mucho después de que terminan los 8 capítulos. Etos demostró que se puede hacer una serie turca inteligente, provocadora y visualmente atractiva para una audiencia global. Para profundizar un poco más en Etos, creo que es importante destacar cómo logra desmantelar estereotipos y presentar una Turquía multifacética que a menudo se ignora en los medios occidentales. La serie no tiene miedo de abordar temas delicados como la tensión entre laicos y religiosos, el papel de la mujer en la sociedad, la discriminación hacia las minorías y la lucha por la identidad en un mundo globalizado. Lo hace a través de personajes muy bien construidos, cada uno representando una perspectiva diferente. Tenemos a Merim, la joven mujer de la limpieza religiosa que lucha por encontrar su lugar en un mundo moderno, a Peri, la psicóloga occidentalizada que se enfrenta a sus propios prejuicios, a Yasin, el policía atormentado por sus errores del pasado, y a Ruya, la rica heredera que busca un propósito en su vida. Las interacciones entre estos personajes son fascinantes y reveladoras, y nos permiten comprender mejor la complejidad de la sociedad turca. Además, la serie utiliza el simbolismo de manera muy efectiva, especialmente en la fotografía y la música, para crear una atmósfera de misterio y tensión que te mantiene enganchado hasta el final. Etos no es una serie fácil de ver, requiere atención y reflexión, pero es una experiencia gratificante que te dejará pensando mucho después de terminarla. Otra serie corta que causó un gran revuelo, aunque quizás más a nivel nacional, es Sasillet. Protagonizada por el legendario Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación, Sasillet es un thriller psicológico oscuro y retorcido. Bilginer interpreta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide usar su enfermedad como una excusa para cometer una serie de asesinatos. La premisa es, sin duda, impactante. Pero lo que realmente hace que Sasillet sea memorable es la complejidad del personaje de Aga. No es un simple villano psicópata. Es un hombre atormentado por su pasado,
que busca venganza por las injusticias que ha presenciado a lo largo de su vida. La serie explora temas como la memoria, la justicia, la moralidad y la redención. Además, cuenta con una trama intrincada y llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Sasiyet demostró que las series turcas pueden aventurarse en territorios más oscuros y explorar temas controvertidos con inteligencia y audacia. La actuación de Haluk Bilginer en Sasiyet es sencillamente magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad y el sufrimiento de un hombre que está perdiendo la memoria, al mismo tiempo que muestra la determinación y la crueldad de un justiciero que busca vengar las injusticias del pasado. La serie también cuenta con un excelente guión que explora la complejidad de la condición humana y plantea preguntas difíciles sobre la moralidad y la justicia. ¿Está justificado tomar la ley por tu propia mano, incluso si estás sufriendo de una enfermedad degenerativa? ¿La venganza puede traer la paz? ¿Qué papel juega la memoria en la construcción de nuestra identidad? Sasiyet no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre estos temas y a sacar sus propias conclusiones. Además, la serie está ambientada en Estambul, y la ciudad juega un papel importante en la trama. Las calles laberínticas, los edificios históricos y los rincones oscuros de la ciudad crean una atmósfera de misterio y tensión que complementa perfectamente la historia. Sasiyet es una serie imprescindible para los amantes de los thrillers psicológicos y las historias que te hacen pensar. No podemos hablar de series turcas cortas e impactantes sin mencionar Fi. Esta serie, basada en una trilogía de novelas de Azra Cohen, causó sensación cuando se estrenó en la plataforma digital Put. Fi es un drama psicológico erótico que sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie es visualmente impresionante con una estética moderna y elegante. La banda sonora es envolvente y las actuaciones son excelentes. Pero lo que realmente hizo que Fi fuera tan comentada es su exploración de temas tabú como el poder, la obsesión, el deseo y la manipulación. La serie no se anda con rodeos a la hora de mostrar la oscuridad que puede esconderse detrás de la fachada de la perfección. Fi demostró que las series turcas pueden ser provocadoras, sensuales y visualmente impactantes, atrayendo a una audiencia más joven y moderna. Fi se distingue por su audacia y su disposición a explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Can Mañay, interpretado con maestría por Ozan Güven, es un personaje complejo y perturbador que utiliza su poder y su inteligencia para manipular a quienes lo rodean. Su obsesión con Duru, interpretada por Serine Sarkaya, lo lleva a cometer actos cada vez más cuestionables, y la serie no tiene miedo de mostrar las consecuencias de sus acciones. Fi también explora la dinámica de poder entre hombres y mujeres en la sociedad turca, y plantea preguntas difíciles sobre el consentimiento, el acoso y la explotación. La serie es visualmente impactante con escenas de sexo explícitas y una estética moderna y elegante que la distingue de otras producciones turcas. La banda sonora, con canciones de artistas turcos e internacionales, complementa perfectamente la atmósfera de la serie. Sin embargo, Fi no es una serie para todos los gustos. Su contenido explícito y su exploración de temas controvertidos pueden resultar chocantes para algunos espectadores. Sin embargo, para aquellos que buscan una serie audaz y provocadora, Fi es una opción que vale la pena considerar. Además de estas tres, hay otra serie que merece ser mencionada aunque no tenga la misma fama internacional, Aleph. Esta miniserie de misterio y crimen, que mezcla elementos del sufismo y la mística islámica, es una propuesta bastante original dentro del panorama turco. Sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La serie es visualmente impresionante con una atmósfera oscura y misteriosa. La trama es intrincada y llena de simbolismo, lo que la hace especialmente interesante para aquellos que disfrutan de los misterios complejos y las historias con un toque esotérico. Aleph demostró que las series turcas pueden explorar géneros diferentes y experimentar con narrativas poco convencionales. Aleph se destaca por su originalidad y su capacidad para combinar elementos del thriller policíaco con la mística islámica. La serie está ambientada en Estambul, y la ciudad juega un papel fundamental en la trama. Los edificios históricos, los callejones laberínticos y los rincones ocultos de la ciudad crean una atmósfera de misterio y tensión que complementa perfectamente la historia. Los dos detectives protagonistas, interpretados por Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan, son personajes complejos y bien construidos que deben superar sus diferencias y trabajar juntos para resolver el caso.
La trama de Aleph está llena de simbolismo y referencias al sufismo, una rama mística del Islam que busca la conexión directa con Dios a través de la experiencia espiritual. La serie explora temas como la fe, la redención, el bien y el mal, y plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la verdad y la justicia. Aleph es una serie visualmente impresionante con una fotografía cuidada y una banda sonora evocadora que crea una atmósfera de misterio y tensión. La serie es especialmente recomendable para aquellos que disfrutan de los misterios complejos y las historias con un toque esotérico. ¿Por qué estas series fueron tan impactantes? Creo que hay varias razones. En primer lugar, su corta duración. Al tener menos episodios, los guionistas tienen que ser más concisos y eficientes a la hora de contar la historia. No hay tiempo para rellenos ni subtramas innecesarias. Cada escena tiene que avanzar la trama y desarrollar los personajes. La brevedad obliga a la creatividad y a la concentración en la esencia de la historia. En segundo lugar, su enfoque temático. Estas series se atreven a explorar temas complejos y controvertidos que a menudo se evitan en las producciones más tradicionales. Hablan de la sociedad turca contemporánea, de sus problemas y sus contradicciones. No tienen miedo de incomodar o de generar debate. Este atrevimiento a abordar temas sensibles es lo que las hace relevantes y conectadas con el público que busca algo más que entretenimiento superficial. En tercer lugar, su calidad de producción. Estas series están hechas con mucho cuidado y atención al detalle. La fotografía, la música, la dirección y las actuaciones son de primera categoría. Se nota que hay un gran talento detrás de estas producciones. La inversión en calidad se traduce en una experiencia visual y auditiva que engancha al espectador y lo transporta al mundo de la serie. En cuarto lugar, su distribución. Gracias a plataformas como Netflix y Put, estas series han llegado a una audiencia global. Han sido vistas y comentadas por personas de todo el mundo, lo que ha contribuido a su impacto y a su éxito. La globalización de la televisión ha permitido que estas producciones turcas lleguen a un público mucho más amplio que el tradicional, generando un impacto cultural significativo. En resumen, estas series turcas cortas demostraron que se puede hacer televisión de calidad, inteligente y provocadora sin necesidad de recurrir a las fórmulas trilladas. Abrieron el camino a nuevas narrativas y nuevos formatos, inspirando a otros creadores a experimentar y a romper las reglas. Estas series son un ejemplo de cómo la creatividad y la innovación pueden generar un impacto significativo en el panorama televisivo. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, explorando estas series turcas cortas que sacudieron la televisión. Vimos cómo Etos nos obligó a mirar la sociedad turca desde diferentes perspectivas, cómo Sasiyet nos sumergió en la oscuridad de la venganza y la memoria, cómo Fi nos sedujo con su erotismo y su exploración del poder, y cómo Aleph nos transportó a un mundo de misterio y simbolismo. Cada una de estas series ha contribuido a la evolución de la televisión turca y ha demostrado que se pueden contar historias complejas y emocionantes en formatos cortos. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Estas series son solo una muestra del talento y la creatividad que existe en la televisión turca. Los invito a explorar más allá de estas recomendaciones y a descubrir otras joyas ocultas. Hay muchas otras series turcas cortas que merecen ser vistas y que ofrecen una perspectiva única de la sociedad y la cultura turcas. Antes de despedirme, me encantaría saber cuáles son sus series turcas cortas favoritas. ¿Hay alguna que me haya dejado fuera de la lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y si han visto alguna de las series que mencioné hoy, me encantaría saber qué les parecieron. ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué tema les resonó más? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen también la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy planeando muchos más vídeos sobre series turcas, incluyendo reseñas, análisis y recomendaciones. Así que asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y no olviden, exploren el maravilloso mundo de las series turcas. Hay un tesoro de historias esperando a ser descubierto.